Bueno, listo. Todo el mundo, por favor, active su cámara. Ya vamos a empezar con la clase. Estoy muy serio. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos que ver dos materias que son ciencias políticas y filosofía. Por favor, coméntenme o respóndanme si me escuchan y si pueden ver lo que les he compartido. Sí, señor. Sí, se puede. Sí, señor. ¿Qué están viendo en este momento? Es decir, ¿qué les está mostrando de mi escritorio? Lo ves. Se está mostrando la pestaña de Chrome. De Chrome, listo. Entonces ya les voy a mostrar algo de una presentación. Pero para eso tenemos que decir qué prefieren ver en esta clase, pues porque no puedo darles ciencias políticas y filosofía en solo Wikipedia. Es imposible. Entonces, ¿qué prefieren ver ustedes? ¿Filosofía o ciencias políticas? Filosofía. ¿Filosofía? Filosofía. Bueno. Por ahora va filosofía. Si alguien no quiere, va ganando filosofía, entonces. El tema de filosofía de esta semana es Sócrates. No sé si ya habrán tenido la oportunidad de ver la guía de sociales. Es para saber, no les voy a decir que va mal por Señor, haber visto. ¿Han tenido la oportunidad de no ver la sé, guía de estoy en sociales? clase. Sí. Ya leí todo. Es para saber si han visto o no, no para decirles que por qué, no, nada de eso. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, ¿Sí señor. pueden ver la presentación? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el tema de esta semana en filosofía es Sócrates. ¿Alguien sabe quién es Sócrates? Filósofo. Sí, es un filósofo ¿de dónde? De Grecia, ¿no? Exacto, es de Grecia. Es decir, específicamente pertenece o nació en la ciudad de Atenas, donde finalmente moriría. ¿Alguien sabe algo más de Sócrates? Sócrates tiene una palabra que suele ser muy conocida. Yo solo sé que nace. Sí, es precisamente esa. Ya veremos que pues con el tiempo la palabra se ha readaptado porque Sócrates no dijo específicamente de esa manera, sino lo dijo de un modo muy específico. Y ya les contaré más adelante por qué lo dijo y cuál es la metáfora detrás de esto. Bueno, como ven, pues en teoría, Sócrates nació en Atenas del año 470 al 399 a.C. Murió alrededor de los 31, 32 años. Tienen que recordar que para las circunstancias de la época eso es muy común. Hasta por lo menos el siglo XVI, XVII la gente moría alrededor de los 40, 60, 40, 50 años. Era muy común morir a edades tempranas. Pues por las condiciones de la salubridad y de que no existía como tal un sistema médico confiable. Eso afectaba bastante la salud de los individuos. Sócrates, ¿se sigue viendo la pantalla de Google o ya cambió? Es que puse una pantalla nueva, no sé si la estarán viendo. Se mantiene en la de Google. Y ahora, aló.
¿Sí cambió la pantalla o sigue igual? Ya cambió. Ahora se cambió. Bueno. Entonces, Sócrates es importante por una razón. Antes de ver este tema voy a hablarles sobre esa razón. Yo no me acuerdo si ya les mencioné, pero Sócrates básicamente divide la filosofía en sí mismo. Es decir, existe los presocráticos, que ya los hemos visto. ¿Qué podrían decirme sobre los presocráticos? ¿Cómo veían el mundo? Tenían algo en general que determinaba su perspectiva del mundo. ¿Qué era eso? Que todo sería una materia primaria, de una materia prima. Sí, todos creían que existía una materia prima, algo de donde había surgido las cosas, una totalidad general. Eh, Eso la mayoría lo llamaba algo superior al humano. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre Sócrates y los presocráticos. Esa diferencia es la naturaleza. ¿Se acuerdan que los presocráticos ponían énfasis en la naturaleza y decían que todo provenía de un elemento, de una reunión de conjuntos de elementos? Sí, no, ¿por qué? Aló, ¿sí me escucharon? Chicos, si no no sé si me Sí. escuchan, si no me hablan. Y si no sé si me escuchan, me toca repetir. Verán, es importante comprender la naturaleza porque Sócrates elimina esta perspectiva de que el mundo se explica a partir de la reunión del conjunto de naturalezas y lo pasa a algo más, por así decirlo, humano. Sócrates dice que el mundo se puede explicar a través de la razón. ¿Qué es la razón? La razón se podría decir de que mediante las experiencias y... A ver, otras. La razón se podría decir de que gracias a esas experiencias y hechos de que le han pasado a uno, uno ya ir entendiendo y explicando las cosas que van ocurriendo. La razón es básicamente una forma de explicar algo consciente, un pensamiento, podríamos decir, para dejar simplificado lo que es la razón. Sin embargo, con Sócrates y la mayoría de filósofos no, pues, hasta Hegel más o menos, esa razón también existía en un espacio o en un ámbito superior. Sócrates también creía que la razón podría focalizarse o encontrarse en una existencia superior. Él nunca habló de una existencia plenamente consciente o no se puede interpretar de una manera. Sin embargo, para Sócrates, lo importante ya no era la naturaleza, sino comprender el ser humano y cómo su pensamiento afecta al mundo. Por ejemplo, algún ejemplo de formas en que una persona puede afectar el mundo que lo rodea a partir de su pensamiento. ¿Se les ocurre algo? A partir del pensamiento no se me ocurre, pero a partir de medios físicos como es el uso de la fuerza, digamos, no sé, por ejemplo, mover algo, digamos. Sí, puede servir. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nada? ¿Todo el mundo va a estar en silencio? Porque entonces me voy a terminar aburriendo, ¿no? También se podrían Ah, mencionar los sacrificios que se hacen que se realizan en el ocultismo, digamos, por ejemplo. sí, es un ejemplo. Por ejemplo, cuando una religión piensa que su religión es superior a las demás y por ello comienza a actuar de determinada manera. Ejemplos de eso hay muchos en la historia. Por ejemplo,
las cacerías de brujas. ¿Alguien sabe lo que fueron las cacerías de brujas? Donde se quemaban a personas que eran sospechosas de hacer actos de dudosa procedencia y después se les condenaba a morir en la hoguera. Sí, las cacerías de brujas específicamente era la caza de mujeres. Estas mujeres pues no eran brujas, obviamente, no existe algo como la brujería. Sin embargo, sí eran mujeres que tenían conocimientos en química, o mejor dicho, alquimia, que es el nombre de esa ciencia para la época. Eran mujeres que tenían ciertos conocimientos en cuanto a formas de controlar o de afectar la naturaleza. La religión católica, en este caso, lo que hizo fue cazar a esas mujeres y llevarlas a la hoguera, ahogarlas, torturarlas, etcétera, hasta que admitieran a hacer pactos con demonios o ese tipo de cosas. Pero lo que hoy en día se sabe era que en realidad eran mujeres con conocimiento. Pero debido a la época donde se había clasificado a la mujer como un individuo netamente del hogar, de la actividad poco capacitada, por así decirlo, por darle un nombre, la iglesia las clasificó como brujas para legitimar una cantidad de homicidios. Estas son formas en que un pensamiento llega a afectar al mundo real o el mundo físico. Todo esto se desarrolla más con el tiempo, pero Sócrates lo dio sus inicios. Esta es la importancia de Sócrates. Dio los fundamentos para el desarrollo de toda la filosofía. Por eso en la mayoría de carreras o de cátedras de filosofía se la mira como uno de los autores clásicos o fundamentales. Hay un problema con Sócrates y es que Sócrates nunca escribió. Sócrates no creía o no le gustaba el medio escrito, entonces jamás escribió un libro, ninguno de sus planteamientos fue revelado de esta manera, sino que todo lo que conocemos proviene de otro individuo. ¿Alguien sabe quién es? Platón. Platón. ¿Quién era Platón? ¿O quién? Sí, ¿quién fue Platón? El que registraba lo que Sócrates predicaba. Otro filósofo. Era uno de sus estudiantes, por así decirlo, uno de sus Sí. seguidores. Platón era, por así decirlo, el estudiante más destacado de Sócrates. Lo que hizo Platón fue precisamente escribir varios textos donde, bueno, los textos de Platón están escritos de forma literaria y él se encargó de declarar que Sócrates estaba argumentando con individuos ficticios y de esta manera se comenzó a difundir el pensamiento de Sócrates. ¿Cuál sería el problema? El problema es muy sencillo. Al no ser Sócrates el que escribió estos libros, no se sabe si el pensamiento ahí plasmado es de Sócrates o es el de Platón. Hay gente que dice poder diferenciarlos, pero pues todo lo escrito fue hecho por Platón. Nadie sabe entonces si Sócrates pensaba exactamente así. Además, se conoce que hay textos donde Platón dice que Sócrates estaba diciendo una cosa, pero se sabe que, por ejemplo, Platón ni siquiera estaba en ese lugar en ese tiempo. Entonces, no hay un registro claro de las ideas de Platón. ¿Por qué esto es importante? Porque Platón creía en otro medio que no era el escrito. Platón creía en la conversación. ¿Por qué es importante la conversación? Porque si no el profesor se queda hablando solo, ¿no? Pero para ustedes, ¿por qué es importante la conversación? Difundir las ideas que uno tiene. Sí, Sí, en general eso, hacer entender las ideas y que estas mismas se vayan repartiendo poco a poco entre la gente.
Sí. ¿Qué más? Para difundir un pensamiento. ¿Alguna otra idea? Para comunicarnos. Déjenme acá escribo sus opiniones. Difundir un pensamiento. Comunicarse. Comunicarse sí. ¿Qué pasaría si ustedes no se pueden comunicar? De cualquier forma, sea escrito, verbal. Digamos como que la gente diera a conocer como nuestros gustos, nuestros pensamientos o nuestras opiniones acerca de un tema específico o cosas así. No expresaríamos nuestros pensamientos. Entonces, expresar pensamientos, dar a comunicar gustos. También la conversación sería como, aunque también la conversación sería como para enriquecer la idea, las ideas que se tienen sobre el tema que se está discutiendo. Sí, a eso vamos ahorita porque esa es la razón por la que Sócrates daba mayor importancia a la comunicación. Sin embargo, piénsenlo políticamente hablando o en un caso más específico en sus contextos diarios. ¿Qué pasaría si sus papás les dijeran algo y ustedes por X o Y motivo nunca pudieran decir que cierta cosa no les gusta de esa manera o que no les parece justo o que están actuando de una manera inadecuada? Entonces, ¿cómo podrían defenderse ustedes? ¿Qué podrían hacer si no logran comunicarse de un modo adecuado? ¿Qué sentirían? ¿Estarían cómodos con ese estilo de vida donde a ustedes les dicen unas cosas y ustedes no pueden decir nada en contra? Pues Nos seríamos, Como que sentiríamos no, o sea, frustrados. como impotencia. se sentiría Sí, un porque imponente. digamos, tendríamos que acomodarnos a los gustos de otras personas, por ejemplo, en este caso los de nuestros padres, tendríamos que acoplarnos a los gustos o los pensamientos de ellos y nosotros de cierta u otra manera sentiríamos impotencia porque no podríamos comunicar qué es lo que nosotros sentimos o qué es lo que queremos. Exacto. Esa es la importancia de comunicarse. Si una persona no logra comunicarse plenamente, hay varios problemas psicológicos de los cuales podría surgir. Es más, un caso mucho más simple. ¿Alguna vez han estado con una persona frente a frente donde supuestamente están únicamente los dos e intentan comunicarse con esa persona, pero esa persona se pasa todo el día, todo el tiempo mirando el celular solamente? ¿Nunca les ha pasado? ¿Solo a mí? ¿Es a mí aquí? ¿No? Sí, sí, sí pasa. No, no, pues no. Bueno, sí, eso pasa a veces con gente que no es muy cortés. Es frustrante porque ustedes pueden querer entablar un modo de conversación, porque el conversación en la medida más básica, la conversación se refiere a algo, interacción. ¿Qué es la interacción? ¿Alguien sabe? Recuerden que si no saben, no tienen ningún problema, solo tienen que decírmelo y yo les explico. Interacción. No, no sé. O sea, tiene que estar como en 2 zonas o más, no sé. No te entendí. Se Es escuchó entrecortado. que la interacción no sería igual que la comunicación, ¿sí? O Eh, digamos si, la comunicación hace parte de la interacción, pero la interacción es una palabra mucho más global. Por ejemplo, cuando, no sé, cuando ustedes están jugando fútbol, esa es una forma de interacción. Interacción es básicamente actuar con el otro, es decir, relacionarse con el otro. La palabra interacción es la que define o engloba en su totalidad cualquier acción que realice una persona con otra o con otros. Eso es interacción. Cualquier actividad, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento,
entraría en el conjunto de interacción. Actuar con otro. Esa es la importancia de la comunicación. Solo a partir del diálogo, del habla, tanto escrita como hablada, el ser humano tiene formas de comunicarse con otro. Los animales han encontrado otros métodos de comunicación, sí, pero el ser humano está limitado por su capacidad de comunicarse tanto verbal como no verbalmente. ¿Alguien sabe cuáles son estas dos diferenciaciones? La verbal y no, las dos formas de comunicación, verbal y no verbal. La verbal es fácil, el habla. Y la no verbal, pues serían textos. Textos en general. Eh, verbal, Serían todos señas, ¿no? Por ejemplo, lo que se le, o sea, como la forma de comunicarse con las personas sordomudas o cosas así, ¿no? bueno, ahí está el truco, verán. Verbal entra cualquier forma de lenguaje o idioma. Es decir, entra el habla, pero también entra la forma escrita en la medida en que se hace a partir de un lenguaje, el mismo lenguaje, y entra también la forma de comunicación, ya sea en el lenguaje de los sordomudos, por señas. La verbal en sí lo que define es una comunicación a partir de un lenguaje. La no verbal sí es diferente. La no verbal se refiere pura y netamente a la conversación por medio de lo corpóreo, es decir, por medio del cuerpo. Por ejemplo, si yo hago esto, si se está viendo, no sé. Esto, ¿qué interpretan? ¿Qué significa este símbolo, esta señal? Un like, Está un bien. bien. un- Que está bien, o algo así. Una aprobación a algo, ¿no? Sí, está bien, está aprobado. Ahí Espacio. entra a una filosofía mucho más compleja y un análisis de todo el lenguaje y de las formas de comunicarse del ser humano, porque, por ejemplo, ustedes que viven en el siglo XXI y que jamás tuvieron que afrontar cosas como tener que, bueno, puede que sí se afronten a ello, pero no es lo más común. ¿Alguna vez han ido a una biblioteca? Sí, Sí, Pero y específicamente a sacar un libro específico que les hayan pedido. Porque Eso sí, no. sí. ya no es tan común asistir a bibliotecas como lo era antes. Hace tan solo 30 años, lo más común era que cualquier persona que tuviera que realizar una tarea fuera a la biblioteca. ¿Por qué será? Porque antes eso era lo más común. Porque no hay tecnología. La tecnología, sino que como tal, el internet, Exacto. si este que estaba, era bastante lento, era época de accesibilidad, en cambio, ir a una biblioteca era mucho más fácil de que conectarse. Conectarse Bueno, a internet, o si no había internet, era más fácil hace obtener información. solo Pues, mira, 30 años el internet era solo para, porque es que también los computadores en esa época eran mucho más complicados de utilizar. Solo una persona con realmente conocimientos de computación podía utilizarlos. Además eran muy costosos. Hoy en día un computador es mucho más barato. En esos tiempos, bueno, hace 40 años solamente, eh, de hecho un computador podía llegar a ser un lujo. Y yendo más atrás, incluso una sola máquina de escribir también podría ser un lujo. La tecnología avanza y con eso avanza su precio, pero eso ya es ciencias económicas, entonces no me voy a desviar tanto de eso. ¿Por qué comienzo con esto? Porque al principio, cuando les pregunté qué significaba esto, ustedes, debido a su contexto social y temporal, ya podrían interpretarlo como un like. Antes el like no existía. Antes existía en Messenger solamente hace como 10, 13 años.
Like no existía. Hoy en día es que esto puede representar un like. Pero bueno, eso es por ya un análisis del lenguaje mucho más complejo. Ahora vamos a concentrarnos en la conversación para Sócrates. Sócrates, como ya les dije, no escribió nada. Él nunca quiso escribir. Simplemente se negaba. Le parecía que este medio no estaba en las capacidades para enseñar. No creía que realmente una persona aprendiera a partir de leer algo que alguien había escrito. Él no creía en esto. ¿Alguien más cree eso? ¿O le da pereza escribir o leer? Sócrates tenía razón. Nadie aprende a partir de la escritura. Pues eso va en las personas. Digamos, yo me expreso más escribiendo que hablando. Sí, eso ya es, bueno, es que eso es, por así decirlo, un estudio de la ciencia. Por ejemplo, la psicología demostró que existen múltiples formas de inteligencia, una inteligencia que permite más un lenguaje verbal, otra que permite más un lenguaje escrito, otra que permite un lenguaje físico, una actividad física. Más o menos son como 9 formas de inteligencia que no me acuerdo en este momento, entonces ni modo de decirlas. Pero sí, la psicología ya demostró que las personas aprenden de maneras diferentes. Hay personas que, por ejemplo, ustedes le pueden mostrar un video y con solo ese video pueden aprender. Otras personas que por más videos que usted le ponga no aprende nada, pero si le pongo un texto ya comprende lo que usted está buscando. Esas son las formas de inteligencia. Sin embargo, para Sócrates estaba muy limitada la interacción. O era verbalmente hablando o escribía. No había más, bueno, estaba el artista, la pintura y la escultura, pero Sócrates no era artista, entonces estaba limitado a esas dos maneras. Porque para Sócrates la conversación era el único modo de aprender. En Grecia, la Grecia antigua, existía un espacio concreto que podríamos llamar hoy en día como un mercado, aunque técnicamente no era un mercado. Podríamos llamarlo un café donde se reúnen los universitarios hoy en día. Lo que se hacía en este espacio en Grecia era simplemente llegaban las personas, se establecían ahí y comenzaban a dialogar. De esta manera, las personas aprendían. ¿Pero qué aprendían? Pues técnicamente cualquier cosa. Cualquier cosa en sí es conocimiento, aunque existan ciertas ideas un tanto retrógradas de que creen que solo si usted está estudiando ciencias, matemáticas, sociología, psicología, filosofía, creen que realmente es la única forma de conocimiento, pero técnicamente no es así. Una persona que se haya dedicado toda su vida a trabajar en, digamos, con la madera, obviamente va a saber más que yo sobre actuar con este medio. De hecho, ni idea de hacer nada, cualquier actividad que requiera una labor de transformar una cosa en otra, ni idea, yo solo sé escribir y leer. Sócrates desarrolló una idea. Él creía que el oyente, en este caso, ustedes los estudiantes debían llegar a la respuesta. ¿Qué creen que se refería entonces? ¿Cómo así que el oyente era quien llegaba a la respuesta? ¿Qué se les ocurre con esto? ¿Sí me escucharon? No, señor, lo podría repetir. Es que me acabo de- Acá. Lo importante de la conversación en Sócrates es precisamente esto. Para Sócrates, el oyente, es decir, la persona que está escuchando, en este caso, por ejemplo, ustedes los estudiantes,
son quienes deben llegar a la respuesta. ¿Alguna idea? Pues con las ideas que propone Sócrates sería sacar una conclusión propia. Digo, Sí. Ese es el objetivo de Sócrates y bueno, debería ser el objetivo de toda forma de educación. Desarrollar una respuesta propia, una solución individual. No es muy asertivo o correcto obligar a una persona a creer en lo que usted cree. Sócrates tenía un método, pero bueno, no se los digo porque esa técnicamente es la tarea. Muy someramente. Él creía que las respuestas estaban en la persona, pero esto ya lo veremos bien la próxima semana porque él divide el mundo en dos, el mundo físico y el mundo de las ideas. Ya la próxima semana, bueno, no, mejor me adelanto porque de pronto no tomamos eso la próxima semana. Sócrates dividía el mundo en dos partes. Mundo físico, que es el que, según Sócrates, es el que experimentaba el ser humano, y el mundo de las ideas. ¿Qué es el mundo físico? ¿Alguna idea? Terrenal que podemos sentir. Sí. Básicamente el mundo físico es el mundo de los sentidos. ¿Y el de las ideas? Como preguntas raras sobre el mundo físico. O sea, preguntas que diferentes. Sí, tiene que ver con las preguntas, pero específicamente con lo que ya les mencioné que diferenció al Sócrates de los presocráticos. Pero el funcionamiento del mundo. La razón en general. Exacto. Para Sócrates existía un mundo de la razón y no es como lo vemos hoy en día de que las personas piensan y por eso llegan a una conclusión. No, Sócrates creía firmemente en que existía un mundo de la razón y que estaba separado del mundo natural. Él no decía, no, las personas piensan y eso los lleva a comprender su mundo que los rodea. De hecho, Sócrates era tan extremista o tenía esta perspectiva tan diferente del mundo que decía que existían dos realidades, la física y la de las ideas. Esta está por encima, la de la razón está por encima de la realidad física. ¿Por qué es importante? Porque Sócrates creía que todas las ideas provenientes del ser humano ya existían en el mundo de la razón. Y cuando intentaban plasmar en la realidad física, lo único que hacían era suena cruel, pero según Sócrates es una simple y burda copia. Mal hecha, no llega al mismo nivel que en el mundo de la razón y por ende según Sócrates, toda existencia, todo pensamiento existía en un algo superior más allá de lo ser humano, incomprensible para el ser humano, y cuando era comprendido por el ser humano lo comprendía a su manera, una forma básica, incompleta. Sí, Sócrates no era muy positivo en cuanto a la existencia humana. Ya después veremos cuáles fueron las consecuencias de su pensamiento, porque sí, no le fue muy bien que digamos por pensar. Como por ejemplo, ¿a quién? ¿Algún otro ejemplo de gente que no le fue muy bien que digamos por tener ideas diferentes? Garzón, ¿Cómo? Garzón, Garzón. Garzón. Garzón en el caso colombiano es un buen ejemplo para Colombia. ¿Algún otro ejemplo?
¿Quién dijo que la Tierra era el centro del universo? Copérnico. Sí, Copérnico, Tampoco lo fui muy... Copérnico decía lo del sol, de que el sol era siempre que la Tierra no lo era. Sí, fue Copérnico. Bueno, Copérnico fue el primero. Pero ¿a quién terminaron? Bueno, no. ¿Quién fue la última persona que dijo que el Sol era el centro del universo y no la Tierra? Galileo Galilei. Sí, Galileo Galilei. ¿Alguien sabe qué le pasó a Galilei? Lo expulsaron de donde él vivía. Después de intentar matarlo, y no es el único pensador o científico que han intentado matar, y a varios sí los lograron. Ya veremos qué le pasó a Sócrates. A Galileo Galilei entonces le dieron esa opción. O lo acusamos y lo llevamos a la muerte, o queda expulsado de su ciudad natal y se marcha de ahí. Él al final decidió marcharse de la ciudad. Es cruel, pero pensar de una manera diferente, aunque estés en lo correcto, no siempre puedes llegar a buenos resultados. Por ejemplo, Tesla. ¿Alguien sabe algo sobre Tesla? ¿No han visto nada de Sí, Nikola Tesla? aparte de que fue un invento famoso, no mucho. Más allá de eso, no. Fue el que creó el tema de la luz, algo así, de la bombilla. No, bueno, eso es precisamente la historia de Tesla. Estaba La Tesla bombilla de y, Tesla. ¿cuál era el nombre del gringo este? El inventor de la bombilla, Benjamin Franklin, gringo ese. Franklin llegó a una corriente, bueno, hasta ya no me acuerdo bien, corriente alterna y corriente, yo no me acuerdo qué. La de Tesla era la corriente alterna y la de Franklin, sí, no me acuerdo cómo se llama. Eso es más física y por eso yo no tengo ni idea bien de cómo es. Yo me sé el chisme, el cuento, pero no me sé en concreto la explicación de física. Eso ya todo se me olvidó. Lo que pasó es que Benjamin Franklin llegó a una solución de generar energía eléctrica diferente a la cual llegó Tesla. La de Franklin podía ser monetizada, convertida en una industria. La de Tesla no. La de Tesla era una forma de energía libre que permitía el acceso a todo el mundo del medio electrónico. Al final terminó ganando Franklin. Su forma de ver la electricidad o la corriente fue la que se propuso y por hoy en día tenemos este tipo de bombillas que funcionan con unas líneas. La de Tesla funcionaba de una manera más autónoma, es decir, era muy difícil crear una industria con eso. Eso llevó a Franklin y a Tesla a competir entre sí. Franklin incluso llegó a extremos de electrocutar elefantes para probar que la energía de Tesla era peligrosa. Hay un video, sí, eso creo que debe estar en YouTube, donde Benjamin Franklin lo que hace es literalmente lleva un elefante y lo expone a electricidad. ¿Qué ocurrió con Tesla? Pues Tesla envejeció y enloqueció hasta el punto de declarar que estaba enamorado de una paloma y que la paloma lo amaba también a él. Esta competencia por solo la electricidad llegó a este punto. Tesla terminó loco y pobre. Entonces, hoy en día se supone que Tesla era la mejor opción, pero es muy tarde para cambiar esta estructura, pero pensar también tiene sus problemas. Bueno, en base a esto del mundo de las ideas, un momento, por favor. En base precisamente
a la creencia de Sócrates de que existía un mundo de las ideas, Sócrates, por lo tanto, creía precisamente que esas ideas existían por sí solas. Y por eso consideraba que a partir de un conjunto de preguntas, el hablante o el filósofo le iba a hacer que la persona llegara a la respuesta. Entonces Sócrates creía en algo muy simple. Su método de enseñanza, no les voy a decir el nombre porque eso es parte de la actividad. Su método de enseñanza, no da igual, es mayéutica. Consiste en algo muy simple. Como las ideas existen por sí solas, Sócrates declaraba entonces que a partir de un conjunto de preguntas, el estudiante o el oyente terminaría llegando a la respuesta. Entonces, ¿cómo creen que sería este método? Si a partir de un conjunto de preguntas la misma persona llega a la respuesta, ¿cómo creen que sería el modelo educativo si hoy en día siguiéramos siguiendo la mayéutica? Algo lento en sí. Sí, Algo precisamente. lento y puede ser erróneo. Precisamente. El principal problema de la mayéutica sería ese, sería muy lento, porque si la persona tiene que llegar por sí misma y el educador lo único que hace es un conjunto de preguntas, entonces podrían entrar en casos donde tenga que volver a preguntar lo mismo, donde la pregunta no se entiende y tenga que hacer otra pregunta, y así sucesivamente. ¿Les gustaría este método? Muy No. lento. Sería bastante lento. Si no hay consenso general, lo empiezo a usar para escuchar más voces porque me canso, ya me estoy cansando mi voz. Sí, no. Yo diría que no porque me parece que retrasaría el proceso que ya llevamos. Bueno, Igual también sería menos preparados en cuestión de conocimiento general del mundo. dos personas Pero, han dicho que no. pero también bueno porque entre pregunta y pregunta se aprende más, ¿no? Sí, ustedes obviamente pueden llegar a aprender a partir de un conjunto de preguntas, pero realmente la dificultad de la mayéutica está en el tiempo. Para esperar que la misma persona llegue a la conclusión específica, tomaría una gran cantidad de preguntas. Bueno, para Sócrates no, porque él creía que la respuesta existía por sí sola. Según él, la respuesta existe en un mundo que el ser humano no puede acceder y por lo tanto, al final iba a llegar la persona a la respuesta. Sí, no es muy positivo que digamos, por lo menos a la educación actual, porque es que ¿cuánto tiempo ustedes creen que hay disponibilidad para enseñar un solo tema? Por ejemplo, en nuestro contexto actual, ¿cuánto tiempo disponemos, por ejemplo, para enseñar hoy yo Sócrates esta semana? 1 hora y media. Hora y media. ¿Alguien cree que Sócrates va a quedar bien aprendido en hora y media? No. No. Faltarían muchas cosas. Sí, Sócrates tuvo demasiadas ideas, de hecho. De hecho, hoy, esta semana solo vamos a ver una manera superficial de lo que dijo Sócrates. Porque sí, hora y media no es suficiente. Pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Listo. Ya está lo de la conversación, lo del oyente. Nos queda entonces un tema con Sócrates para ver.
¿Se acuerdan? Al principio hay la frase que les dije que todo el mundo conocía de Sócrates, así no supieran que era de Sócrates. Sí, señor. ¿Cómo fue que dijeron que era? Lo único que sé es de que nada sé. Solo sé que nada sé. Esa ha sido la readaptación y una forma de decirlo más literaria, porque técnicamente lo que dijo Sócrates fue, solo sé que no sé nada. ¿Qué quería decir con esto? Pues se podría interpretar que una persona no puede saberlo todo, o lo que se sabe es muy poco. Sí, esa es precisamente precisamente lo que quería decir Sócrates. Él era consciente de que por más que supiera, no llegaría jamás a una conclusión absoluta del mundo. Porque para él, esto de la comprensión absoluta del mundo era algo que existía en una forma de ser más allá del ser humano. Es decir, que por siempre sería incomprensible. Existe toda una metáfora y todo un cuento, por así decirlo, con respecto a esta idea de Sócrates. La metáfora o el cuento dice que un día alguien le preguntó al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es una isla del Imperio de Grecia. Le preguntó una vez quién era la persona más inteligente en el mundo. Y el oráculo le dijo que era Sócrates. Le dijeron a Sócrates y el cuento dice que entonces Sócrates se dedicó un tiempo a buscar una persona más inteligente que él. Le preguntaba a la gente y la gente le decía que sí, que ellos eran muy inteligentes, que incluso podían superar a Sócrates, que Sócrates no era la persona más inteligente, que eran ellos, que por lo tanto no había nadie más inteligente, que Sócrates era un simple conocedor. Al final Sócrates, después de todas estas preguntas, dijo que él sí era la persona más inteligente del mundo, pero porque era consciente de sus limitaciones, que él solo sabía que no sabía nada, solo sé que no sé nada, porque es un ser humano. Los seres humanos tienen un límite de tiempo. En este caso estamos hablando de la mortalidad. Para conocer el mundo, pues el ser humano no logra comprender en todas sus dimensiones lo que es. Y él llegó a esta conclusión. Para él, comparado a cómo es el mundo, sabía muy poco, es decir, no sabía casi nada. Y por eso dijo, efectivamente, soy la persona más inteligente, porque comprendo que de lo que sé es muy poco, no alardeo de mis conocimientos. Esta es básicamente la enseñanza que quiere dar Sócrates con esto. Él dice que el que alardea de lo que sabe es porque sabe muy poco y le toca entonces, ¿cómo se dice? Reemplazar o se me fue la palabra en este momento, como tiene algo que ver con complejos, no me acuerdo. Se me limitaba entonces a la metáfora de que es más que todo una enseñanza de moralidad. El que mucho presume, poco tiene. Eso hoy en día lo hemos readaptado, hay estudios psicológicos y sociológicos sobre, compensación, casi que no. Sobre cómo una vida excesiva o muy positiva en las redes sociales suele implicar ciertas problemáticas dentro de su contexto diario. Hay estudios psicológicos y sociológicos que hablan sobre esto. Cuando una persona pasa demasiado tiempo, ya cuando les digo demasiado tiempo no es que pasan 1 hora, 2 horas, porque esto es lo común, sino 8, 10,
12 horas seguidas dentro de una red social, están tratando de esquivar o evitar ciertos complejos que existen dentro de su vida diaria. Ya después hay más desarrollo con esta idea, pero es esto lo básico. Una idea, una enseñanza moral de que si usted tiene el conocimiento o parte del conocimiento, debe ser consciente de que este es limitado. ¿A quién le serviría, por ejemplo, esta enseñanza? ¿Alguien sabe de un caso donde lo de solo sé que nada sé sería funcional? ¿No? Al menos muevan las cabezas porque los veo y no sé No, si se escuchan. Sí, no, señor. no, No ten- guía. Así es sí, así es no. Izquierda, a derecha, izquierda, a derecha. Bueno, de hecho, esto en la India técnicamente significa estoy escuchándote. Entonces, no, sí, es en serio. Es una tradición de la India hacer esto, que ustedes podrían interpretar como no. En la India significa estoy escuchándote, estoy prestando atención. Cosas que uno aprende por ahí. No, yo sí. Muchos científicos alardean de ser los más listos. ¿Alguna vez han visto The Big Bang Theory? Sí. No, señor. No. Sí, No, No, señor. señor. sí, señor. Sí, Bueno. señor. En The Big Bang Theory existe un personaje llamado Sheldon Cooper. Ese es el ejemplo claro de la prepotencia científica. Creer que es la máxima exponencia puede que sea dentro de su campo, pero comparado a lo que sabe la humanidad, uno nunca sabe nada, sabe muy poco. Por ejemplo, en su contexto, redes sociales. ¿Cuántas redes sociales existen? Muchas. ¿Cuántas usan? Bastantes. Utilizo como unas 5. Ay, Yo conozco unas 7, creo. ¿De conocer? Sí, como 7, 8. ¿Cuáles son las más populares? Facebook, Instagram, Instagram, Facebook, WhatsApp. WhatsApp. Twitter. Nadie usa Twitter. WhatsApp. Que usted no lo use no significa Yo que sí los lo demás lo uso. usen. Yo Ay, sí los uso de la Twitter. Twitter, Tumblr, Solo Reddit, los de la vieja escuela. 4chan, Pinterest. Creo que Bueno, Tinder también entra en Snapchat, eso. sí, bueno, Reddit. Tinder entra, pero pues Tumblr. Discord. se limita. Existen, solo para evitar caer en errores, digamos que más de 10 redes sociales. Más de 10, pueden que sean incluso más de 15. ¿Y cuáles usan ustedes diariamente? ¿Utilizan 7? No. 5. WhatsApp, Pues Facebook. 5. Sí, WhatsApp. 6. 5. Entre, Esa María de la entre Pacha anda por 4 todo lado. y 6. Bueno, entonces digamos que la mayoría utiliza de las 15 que mencioné, utiliza tan solo 1/3 de las redes sociales. Claro que no tengo ni idea de cuáles serán esas 15, pero deben haber más de 15. Sí, yo solo utilizo como 3. No, siendo sincero, yo ya ni utilizo Facebook ni Instagram. Ya me aburre. Entonces, en su contexto, ahora, ¿qué tan bien conocen esas plataformas? ¿Podrían decir que las conocen en su totalidad? Es mucha información de que están en cada una de estas plataformas. Mucha gente hablando, mucha gente discutiendo.
Sí, constantemente entre más agregados, aunque Facebook utilice la palabra amigo, hay personas que llegan a tener 3.000 amigos en Facebook. Pues yo no sé qué tan amigos serán, pero pues lo pongo en cuestionamiento. No les voy a pedir que respondan, pero cuestionense a sí mismos qué tanta gente conocen en sus redes sociales. Instagram no lo cuento porque Instagram no es esa modalidad, entonces es diferente. Sino Facebook. Hay gente que sí tiene más de 3.000 amigos en Facebook. Y a veces, aunque esto me pasaba a mí cuando tenía básicamente, sí, cuando estaba en el colegio con ustedes. Durante esa época yo recuerdo haber tenido una amiga que era de, yo no sé en dónde, un país extranjero. Cuando uno inicia en Facebook tiene esta tendencia, bueno, cuando inició Facebook, yo ya no sé hoy en día cómo es Facebook. Cuando inició Facebook, la tendencia era agregar a todo el mundo porque entre más amigos tuvieras, más popular eras. Y por eso uno terminaba con amigos de la... No, es que me hablaban y ni les entendía porque hablaban un idioma que yo no conocía. Tocó depurar Facebook cuando crecí porque no era útil. Tener tanta gente nunca es positivo y además, quién sabe qué sean, qué mañas tengan. Esto es una referencia a algo, pero no me acuerdo cuál es. Bueno, qué mañas tengan. Esto es solo para que reflexionen sí mismos, a ustedes mismos y ustedes mismas, de que si tienen demasiados amigos de Facebook, se empiece a cuestionar si realmente son sus amigos. Si no, pues, ¿para qué los tienen ahí? Eso es que no sé nada. Perdonarán un segundo. Bueno. Hoy la clase va hasta las 2:50, creo. Pero técnicamente yo he concluido con la presentación, pero tengo un video que compartirles, si es que logro encontrar ese video. Denme un segundo, ya les comparto el video. Estaba silenciado. Por favor, me avisan si se escucha el audio o toca buscar otra manera. ¿Sí escuchan? No. No, señor. No, señor. Más o menos. Bueno, esperen a ver si logro. ¿Y ahora? Sí, se Ahora sí. escucha pero muy bajito. Escucha muy, muy suave. Sí, se escucha muy.
¿Sigue escuchando igual? Se escucha raro. Sí, se escucha entrecortado. Profe, marqué la primera casilla para que suene. ¿Cómo lo escuchan ahora? Entrecortado aún. Raro. Que ellos no lo sepan, se ha dado un apagón de la señal analógica quedando solo la digital. Parece una historia de terror existencial, pero ocurrió realmente. El mundo cambió, para ellos ya era demasiado tarde, pero los adultos mayores no son los únicos de los que se podrá... Sí, ahora sí. Sí, todas esas expectativas, esas imágenes ideales y hasta los sueños... ¿Ahora sí escuchan bien? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. lo voy a dejar desde el inicio. ...2015, México. Cientos de ancianos que viven solos en el campo encienden la que es su única compañía y contacto con el mundo exterior, la televisión. Algo raro pasa. No aparecen programas, actores, comediantes, nada. Solo aquella noche y la pasarán con soledad. La señal nunca volverá. Ellos no lo sepan. Se ha dado un apagón de la señal analógica quedando solo la digital. Parece una historia de terror existencial, pero ocurrió realmente. El mundo cambió, para ellos ya era demasiado tarde. Pero los adultos mayores no son los únicos de los que se podrá decir esto. Sí, todas esas expectativas, esas imágenes ideales y hasta los sueños del futuro de la gran mayoría nacieron en un mundo que ya solo existe como simulación, o donde unos representan un rol, un papel o un personaje sin darse cuenta. Aunque sí es bastante lógico, todas esas expectativas que no tienen correlación con ninguna realidad, a menudo pues solo conducirán a la frustración existencial o a la confusión total de la propia identidad. Dos males que no parecen ser nada raros actualmente, metafóricamente hablando, o quizá no tanto. Mucha gente estudió para desempeñar labores que hoy ya hacen las máquinas, y mucha más gente está trabajando para lograr vivir en futuros que hoy son técnicamente imposibles.
Si cualquiera quiere vivir como su padre o como su abuelo jubilado, recibiendo una pensión mensual, eso ya es una ficción en la mayoría de todo el mundo. Y es que apenas 20 años bastan para que algo en lo que toda la sociedad creía deje de existir o se vuelva una tontería, una burda mentira. Las cifras no mienten, los cambios son tangibles. Si tienes casi 20 años, el mundo para el que se te crió ya solo vive en memorias. Hace 20 años había el doble de gente viviendo en extrema pobreza. Hace 20 años había 20% menos de gente con depresión. También la gente vivía en promedio 5.2 años menos. Y aunque suene raro, no era anormal que la gente sí confiara en los bancos, Internet, los teléfonos celulares y otras tantas cosas más como las redes sociales. Si no eran meras curiosidades, eran prácticamente fantasías de ciencia ficción. Las mujeres del mundo, en promedio, tenían más hijos. E incluso ese gran, casi omnipotente Disney, del cual hoy se habla tanto, estaba lejos de ser ese mega macroimperio que es el día de hoy. Y más, muchísimas cosas más en tan solo 20 años. Algunas cosas las sabemos y otras apenas las iremos descubriendo, porque al final de cuentas eso es la ciencia, la observación de los fenómenos. Pero cuando no podemos observar un fenómeno, este permanecerá invisible hasta que sus consecuencias visibles se den. O como diría aquel dicho, la mayoría de las veces solo cierran el pozo hasta que se cae un niño en él. Al final, cada cambio solo trae más y más posibilidades y por tanto más cosas que entender. Por ejemplo, como decía en otro video, ahora la gente puede llegar a ser más vieja y al mismo tiempo ya no depende tanto de otros. Al mismo tiempo, llegar a ser mayor implica muchas veces una salud y capacidades más restringidas. Están abriendo todo tipo de debates éticos y legales sobre la duración de la dignidad de la vida humana. Así también, el no depender de otros genera mayor distanciamiento social entre viejos como jóvenes. Razón de que hoy se esté hablando ya de una oleada de soledad que solo parece crecer más y más conforme pasa el tiempo. No es tan sencillo, no se trata de decir que hay que voltear al pasado y tratar de regresar a él, o que hay que caminar hacia adelante y ya, que esa es la solución, que eso lo hará que todo esté todo mejor. En estas generaciones, muchos fueron educados para obedecer órdenes y acatar lo que decía una autoridad académica o laboral, pero cuando llegaron a la vida laboral, se encontraron que les pedían ser innovadores y propositivos. Simplemente el mundo se había hecho más competitivo y hasta una fábrica de herramientas ya competía con fábricas de China y de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse asertividad y capacidad de propuesta de gente que tenía que pedir permiso hasta para ir al baño? En las críticas recientes a la educación se topará con mucha gente quejando independientes. Irónico, pues como he dicho varias veces, se da mucho que quienes critican al actual sistema lo hacen porque este les exige ser productivos y ser personas entregadas totalmente al trabajo. Luego después van y critican a la escuela porque no les enseñó a hacer lo que ese sistema que tanto critican les exige ser. Obviamente no todos los cambios son sociales, algunos otros son de una escala, vaya, difícil de entender. Diferentes pueblos del mundo y hasta países enteros afrontan que en los próximos años tendrán que dejar atrás sus tierras porque serán tragadas por el mar. Tal es el caso de Kiribati, que ya se está hundiendo irremediablemente. ¿Qué se puede construir sobre una tierra que se está inundando? Para algunos la pregunta es filosófica y existencial, para otros directa, muy real y muy política, pero en sí es una pregunta que cada vez más personas deberían de estar haciéndose. Y estos fenómenos no son historias, no cuentan con una moraleja o con algo parecido en la mayoría de los casos, no son principios ni finales, no son un episodio de una serie de televisión, son solo eventos. Verlos de otro modo solo nublará el juicio. Por ejemplo, muchos japoneses fueron criados para ser los mejores trabajadores del mundo, para ser salaryman, gente que le daba su vida a su empresa y a cambio recibía todo lo necesario para una vida digna.
Actualmente muchos de esos que fueron educados y otros que incluso llegaron a vivir esa vida viven en cafés, internet, y otros más van de trabajo en trabajo sin mayor esperanza para su futuro. Brincaron y cuando cayeron, la tierra era otra. No hay un principio o un final. Está pasando y no se sabe a dónde va a llevar cada fenómeno, cada evento. Lo digo porque a menudo el pensamiento ante los cambios es: va a pasar, la cosa se va a poner rara un tiempo, pero luego todo volverá a la normalidad. Cuando sí, incluso la normalidad de vez en cuando va cambiando. En cada país y en cada lugar del mundo vemos cambios similares, algunos más grandes que otros, algunos todavía ni siquiera se han descubierto. Como por ejemplo, lo que pasa en pueblos y en provincias. Lugares que a menudo se piensan como inmunes a lo que pasa en el exterior, como un paraíso del tiempo. En México hay verdaderos pueblos fantasma, poblados solo por ancianos, cuyos hijos y nietos emigraron a la ciudad o al extranjero. Y esto se podía intuir porque desde algún momento de los últimos años, por primera vez en la historia, ya vive más gente en las ciudades que en el campo. Lo que trato de decir es que las estadísticas pueden sonar muy sencillas, ¿no? Un 20% de la gente que antes X todo esto, pero en sí ocultan demasiado cambio, demasiado drama humano, demasiada confusión y demasiadas oportunidades también. Por ejemplo, esto de que viva más gente en la ciudad puede sonar simple, pero conlleva cambios críticos para toda la humanidad. En primer lugar, una desconexión severa con lo que fue la vida hace apenas unas décadas, por lo que se van creando casi mitos del pasado, desde gente que ensalza lo natural como lo mejor para la salud y corre a consumirlo en empaques sellados de vegetales muy bien procesados como si aquello fuera lo natural, pero en realidad para ellos no hay diferencia. Natural es que el empaque sea verde y eso es todo. Natural es una idea que se va difuminando, se va volviendo ambigua y va cambiando de significado porque justamente pasa eso. No hay algún tipo de conexión ya con ello. Lo que la mayor parte de la gente conocerá por natural serán parques. Parques diseñados, plantados y cuidados por seres humanos. Personas incapaces de entender esta idea del arraigo por la propia tierra, esta idea de que perteneces a un lugar, pues en la ciudad la mayoría vivirán como meros residentes y nunca como pobladores. De ahí que la virtud hoy sea la movilidad y no el arraigo. Incluso basándose en imágenes publicitarias del pasado para definir un pasado que nunca fue de ese modo. Todo con tal de tener algo a lo que abrazarse de la confusión y la incertidumbre. Algo que en mi opinión es muy humano y que parece que todos hacemos alguna vez. Ya lo decía Bauman, viviremos la era de las retrotopías. Todo tipo de gentes convirtiendo hasta los pasados más oscuros en utopías a las que hay que aspirar. Si cualquiera quiere evitar ser como aquellos ancianos que se quedaron con pura estática y soledad en su televisor, y ser más como uno de esos que en su momento se beneficiaron profundamente por apostar a la computación e internet, solo queda intentar entender que la tierra bajo los propios pies se está moviendo, ahora mismo, y que va a seguir haciéndolo, por lo que hay que entender y analizar cada punto sin dejarse llevar por la fantasía del progreso o de la retrotopía. No todo pasado fue mejor, ni menos así todo futuro lo será. El tiempo no es una línea ascendente ni descendiente, es solo algo que al medirlo nos ayuda a entender un poco la complejidad de la existencia, algo que al medirlo muchas veces nos da tentación de añadirle todo tipo de significados subjetivos, no tanto para entender la existencia, sino para entendernos a nosotros mismos. Los cambios que ya ocurrieron irán cambiando, o ya han cambiado nuestra vida. Eso no se puede cambiar, porque mucho de esto ya ocurrió. Solo que, como ya lo he dicho, la más de las veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. La más de las veces estamos en una obra de teatro donde representamos un presente que ya solo existe como simulación. No todo es una catástrofe, no todo es una bonanza. Pero sin lugar a dudas, cualquier cambio que nos agarre desprevenidos fácilmente nos llevará a la frustración y la impotencia. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué nos espera de aquí a 20 años? Muy en resumen, y solo por decir unas cosas, menos privacidad, y parece que a la gente le va a importar cada vez menos. De hecho, actualmente ya posteamos mucho de nuestra vida y de nuestros datos personales al gran público en todos lados.
estar conectados más y más y más tiempo, un descenso continuado en las tasas de natalidad. La realidad tangible irá perdiendo valor ante la realidad digital. Así también seguirá avanzando la hiperculturalidad, donde ni siquiera es necesario que un artista o un cantante, lo que tú quieras, sea alguien real para ser famoso y ser todo un éxito entre las masas. Menos y cada vez menos uso de dinero físico, así como también menos pertenencias y más servicios, es decir, más Netflix y menos tener cosas tú. Un Netflix de la ropa, que sí se está desarrollando, uno de autos, que ya le llamamos Uber, y otras tantas cosas más, o sea, servicios en vez de pertenencias. Mayor flexibilidad laboral, algo que suena bonito, pero que en realidad es que sin importar lo que hayas estudiado, muy seguramente tendrás que seguir aprendiendo y aprendiendo más y nuevos modos de trabajar para poder ser competitivo. Y pues también algo muy bueno, mayor esperanza de vida ante todo tipo de enfermedades. Aunque claro, eso también nos trae el reto de que vamos a ser más viejos. Y así, un muy largo etcétera, y cada uno de estos puntitos va a cambiar mucho de lo que hoy llamamos realidad. Cada uno de estos puntitos, si llegamos a tener hijos en esta generación o los niños que van naciendo ya en este momento, harán que lo que les enseñemos pensando en este mundo que estamos viviendo en este momento, pues quede bastante desactualizado y obsoleto de una forma muy rápida. Por lo cual, principalmente la enseñanza que tendremos que darles es aprender a aprender. Para concluir, no somos la primera ni la última generación en vivir cambios enormes y profundos. Tampoco los primeros en creer que el mundo será como nos enseñaron que era. No, en mi opinión, no hay mente o cuerpo que pueda con todo esto a solas. Necesitamos cooperar, primero para entender y luego para actuar. Quizá para adaptarse, quizá para contrarrestar o quizá para cambiar las cosas. No es un reto nuevo, pero es un reto que hay que tomar, o de lo contrario, probablemente un día lo que veremos será estática e incomprensible en medio de la soledad. Y al mundo no le importará, porque para el mundo nos habremos quedado atrás. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Personalmente esto tiene una dimensión humana muy fuerte. Yo también fui criado y educado para una fantasía, para algo que ya no existe. También, como la gran mayoría, estoy en un choque entre lo que fue y lo que está siendo. Entre lo que creo y lo que parece que se nos quiere obligar a creer. Entre lo que esperaba y entre lo que es. Como lo he dicho, no todo es negativo. No todo es positivo, pero sí parece que casi todo sí que es diferente, que muchas de las veces la crítica social es más bien una tarea de darse cuenta de eso que ya se acabó y que apenas va a empezar a hacer daño, o nos va a hacer bien, desde oportunidades de negocio hasta crisis existenciales. Esos son los efectos de todo esto. Sería muy interesante leer en los comentarios una cosa para... Bueno, ¿por qué quería mostrarles este video? Es algo muy sencillo. El mundo, como ya les dije, cambia. Ya vimos a alguien que dio la teoría de que todo está en constante cambio, que lo natural es el cambio. Sí, este mundo actual y esta generación actual no es la primera en experimentar un cambio constante. Bueno, no, sí, constante sí, pero un cambio drástico no. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial representaron un cambio drástico. ¿Cuál es la única diferencia? El tiempo. Con las nuevas tecnologías, el tiempo se ha readaptado. Todo es más veloz, todo es más inmediato, todo tiende a llegar a un resultado pronto. La gente ya no espera, como habíamos dicho en la clase anterior. ¿Qué tiene que ver esto con Sócrates? ¿El pensamiento de Sócrates es funcional? Sí, pero es desactualizado. Para comprender algo, debemos adaptarlo a su época. Debemos comprenderlo en el momento. ¿Por qué es importante? Porque en su momento Sócrates no fue
tomado en consideración. Sócrates era un paria, era alguien que no era respetado. En su época, sus ideas lo llevaron a una conclusión. Fue enjuiciado, denunciado como antimoralista, por lo que él no estaba muy de acuerdo con la existencia de los dioses griegos. Lo llevaron a juicio y finalmente se llegó a la conclusión de que Sócrates debía suicidarse tomando veneno. Bueno, eso lo hizo él diciendo que era una forma de morir autónoma. Decidió suicidarse tomando veneno. Y no es la única historia que existe en el mundo de este estilo. El mundo cambia. Y por lo tanto, lo único que le corresponde al ser humano es cambiar con él, adaptarse. Esto es lo que llama Darwin la evolución de las especies. Darwin tenía razón, sí, en parte, pero debido a su falta o su incapacidad de adaptarse a su época, fue juzgado como un paria. No les estoy diciendo que entonces se adapten totalmente, sino que la mejor forma de comprender el mundo termina siendo uniéndose a él. Bueno, ya con esto concluyo la clase. Gracias por su atención. Ya la próxima semana nos veremos en una clase nueva. Ya que me imagino que tomaremos más bien ciencias políticas, o si todavía queda algo de confusión con Sócrates, trataré de retomarlo. Eso sería todo por la clase de esta semana. Ya pueden entonces comenzar a salir de la reunión. Les agradezco por su Chao, tiempo. profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Luego, Chao, Kevin. Oiga, Samuel, llega a Facebook. ¿cómo buscar novia? Free Fire. Oye, breve, breve.